UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Entonces lo que me parecía muy retante en esa propuesta etnohistórica que Nina formulaba en ese trabajo era tratar de reconstruir no solamente el puente entre África y Colombia, que era su propuesta y ha sido su propuesta siempre, sino reconstruir el puente, de la memoria actual de los afrocolombianos con la memoria pasada. Es decir, eso que en la obra de Nina siempre aparece terca y obstinadamente, la necesidad de reconstruir el puente entre África y América, la historicidad del esclavo, sus orígenes africanos. Yo diría que el interés primordial de mi vida han sido los estudios de las gentes negras, no solamente en Colombia, sino en el Caribe, en los Estados Unidos y por supuesto que en África. Y yo, quizás haciendo una reflexión sobre dónde están las raíces de ese interés, yo podría decir que se van muy lejos dentro de mi adolescencia. Y los monto esos intereses en los viajes que yo hacía con mi familia, con mi mamá y con mis hermanos, a visitar a mi padre, que trabajaba en Cartagena, él como ingeniero de ferrocarriles en la construcción de un tramo entre Calamar y Cartagena. Entonces nos íbamos hasta la Dorada, nos montábamos en los barcos con la rueda de madera que más tarde yo vi pues muy retratados en los libros de García Márquez. Y viajábamos y muchas veces pues nos tocó, porque la rueda de madera se dañó, entonces nos tocó quedarnos al borde del río por unos días, y a los niños nos incluían en las excursiones, que eran unas excursiones pues como de tipo casi safari, a mirar por dentro la selva pues del Magdalena. Veíamos alrededor del barco los caimanes, yo recuerdo viéndolos. Recuerdo una noche muy especial que yo creo que influyó pero bastante en mi interés por la música afroamericana, y es el barco parado en un puerto, en el puerto de Tamalameque, y el crepúsculo pues enrojeciéndose y oscureciéndose, en fin, y una música extraordinaria de tambores que un grupo de músicos negros tocaban en la playa del río. Eso para mí ha sido mágico, y eso es lo que siempre me ha hecho estremecer cada vez que estoy en mis trabajos en cualquier parte de Colombia o en cualquier parte del mundo donde he podido estudiar gente negra. La influencia de mi padre, porque estudió en los Estados Unidos, y ya cuando tenía más bien sus años, como a los 30 y pico de años, es que llegó y se casó con mi mamá, una jovencita tunjana. Pero a medida que nosotros crecíamos con mi hermano, que luego se volvió médico, pues nos contaba de toda la fantasía de sus viajes. Pero esa fantasía siempre estaba tocada por un comentario, y era el comentario de que en los Estados Unidos, donde él había estudiado, él había observado casi con sufrimiento la discriminación, y más bien lo que, con una palabra pues fuerte, el racismo que existía entre negros y blancos, hasta el punto de que los buses en los buses estaban divididos, la parte de adelante para los blancos y la parte de atrás para los negros. Nuestro padre estuvo primero estudiando en Inglaterra,
Y luego por la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, se vino para Estados Unidos y ahí completó sus estudios. Él en Inglaterra aprendió y le cautivó mucho aspectos de sindicalismo. Y también en esos aspectos de sindicalismo, pues él nos contaba anécdotas alrededor de eso, de sindicalismo en Inglaterra y en Estados Unidos, y mostraba también las diferencias de tratamiento que había entre la clase obrera y el resto de la población, o cómo eran los niveles de vida de la clase obrera. Entonces, me parece que eso también ayudó a dar como un germen de interés sobre esa diferencia de tratamiento de clases sociales y de grupos étnicos. Cuando comencé a estudiar antropología en el Instituto Colombiano de Antropología, los estudios estaban basados todos sobre el problema de las gentes indígenas. Solamente había dos personas que provenían de áreas donde vivían gente negra y que ellos mismos eran negros, Aquiles Escalante y Rogelio Velázquez, que estaban estudiando ellos mismos gente negra. Pero yo pienso que había una asimetría también, no solamente en los estudios, sino también en las publicaciones que hacía el Instituto de Antropología, porque mientras que a estos profesores se les publicaba en la Revista Colombiana de Folclore, al resto de los antropólogos que estudiaban grupos indígenas se les publicaba en la Revista Colombiana de Antropología. Ahí mismo entonces pude también poner una de mis raíces, el tratar de combatir de alguna manera esa asimetría que yo veía dentro del mismo desarrollo de la antropología. En todo este proceso del AT 55 y la Ley 70, pues Nina jugó un papel importante, pues ella hizo, junto con Jaime Arocha y otros afrocolombianos, la exposición de motivo para la Ley 70. Estuvo allí peleando al lado nuestro, me acuerdo el día que se sancionó la ley, el 27 de agosto del 93, allí estuvo Nina con nosotros. Y a mí se me ocurrió preguntarle, pues, ¿cómo te parece si yo estudiara Derecho? Y me dijo que las leyes en este país no van a resolver nunca en la vida los problemas. Por supuesto que él murió y nunca me dijo que lo que debería de estudiar, pues, desde mi punto de vista, sería antropología. Eso pese a que en el colegio estudié antropogeografía, pero estas cosas no se discutieron. Es más tarde, ya en mis idas y venidas a los Estados Unidos, en donde yo trataba de reconstruir la magia que mi padre había hecho sobre viajes y sobre diversidad, podríamos decir, en donde yo encontré que verdaderamente lo que debería estudiar era antropología. Y en mis ajetreos de escribir, tuve un inicio muy interesante, y fue el que de esos viajes que yo hacía por el río Magdalena, cuando yo llegaba a Cartagena, mi padre me pedía, y a mi hermano, nos pedía el diario. Siempre decía que escribiéramos un diario. Y yo pienso que mi primer diario etnográfico y antropológico, pues yo lo escribí en el río Magdalena cuando yo era una adolescente. Pero yo tuve también otros inicios en cuestión de escritura, porque en el colegio donde yo estudié, en el Colegio Departamental de la Merced, en ese colegio yo inicié el periódico que se llamaba El Heraldo Femenino, y que era un periódico donde yo escribía sobre héroes colombianos, sobre Bolívar, sobre la nación, sobre la nacionalidad, en fin, todas estas cosas que después también me preocuparon. Era un colegio de bastante discusión, y era un colegio en donde teníamos unos profesores de una distinción, como los Hernández de Alba, o como el profesor Howard Rochester. En fin, eran gente, o como José Antonio León Rey, el escritor de poesía, que verdaderamente nos inculcaron un interés por Colombia como nación. ¿Cómo era mi relación con los novios? Pues en ese mundo de adolescencia, en el colegio yo era una de las niñas, y no la niña más pequeña del curso. Y
le oía hablar a mucha gente de sus amistades, en fin, pero pues yo estaba como un poco ausente de esto. Y mis primeras relaciones con jóvenes fueron unas relaciones de cartas, y de cartas que yo recuerdo que venían con pétalos de rosas y que yo no solamente leía, sino yo leía con mi hermano. Y lo que me provocaba pues era risa. Yo creo que yo al mundo de la relación con los hombres como compañeros de conversación y como compañeros de profesión o como compañeros de afectos, pues yo más bien entré como un poco tarde. Es eso tal vez ese es el motivo por el cual también tenía que al fin y al cabo encontrar un hombre que hiciera parte de otro mundo. Ese mundo de los hombres era un poco esotérico para mí. Yo creo que sigue siendo. Yo estudié psicología en la Ciudad de México y también en San Francisco. Y terminé no muy convencido de la profesión. Entonces terminé, pues venimos a Colombia. Y entonces terminé en la Universidad Nacional. Enseñé inglés, comienzos de fonética, historia del idioma, y bueno, y quedé allá 6 años. Rico, lo pasé rico. Era una época más bella que ahora. Bogotá era más sencilla. Uno llegaba a la Nacional en 5 minutos o 10 minutos desde el centro, máximo. Había mucho prado y mucha lluvia y mucho frío, y Bogotá de siempre, ¿no? Yo creo que esa subversión comenzó precisamente porque, como era tan chica en el colegio, pues no podía participar de las actividades con las otras niñas. Y el colegio donde yo estudiaba también, de paso, pues era un colegio solamente de niñas, claro. Entonces, pues siempre tuve libros diferentes en mi casa. Yo recuerdo el gran libro grande de astronomía, en el cual mi padre me señalaba las estrellas que luego por la noche trataba yo de localizar en el cielo. Veía también los libros de logaritmos, esos libros muy complejos de matemáticas que él usaba. Pero también veía los libros, yo recuerdo de algunos libros, muy especialmente unos libros brillantes, con unos colores extraordinarios, con pinturas de elefantes, con rimas, que me hacían pensar en mundos alucinantes. De modo pues que en el colegio leía mucho, y leía más que mis otras compañeras, pero me tocaba leer como me interesaban toda clase de libros, y como mi padre tenía toda clase de libros en mi casa, entonces leía Vargas Vila y me tocaba leerlos por debajo del pupitre en el colegio. Y tenía entonces las acusaciones de las niñas grandes que, no sé, pensaban protegerme de que a lo mejor estaba leyendo lo que no debería leer, y me acusaban de leer. Claro que sí, me encontraron leyendo Vargas Vila, y yo oía que Vargas Vila estaba prohibido, y me fascinaban las cosas, me fascinaba leer las cosas prohibidas. Tal vez porque no alcanzaba a coger ese mundo real de las relaciones de hombres y mujeres. Entonces las leía y las imaginaba.
Nina tiene un gran prestigio antropológico y es curioso que es mucho mayor ese prestigio fuera del país que dentro del país. Ella ha iniciado, bueno, o ha intensificado los trabajos de campo, sobre todo en la costa pacífica. Ella ha viajado por todos los ríos, en canoas, en botecitos, en pangas, todos los ríos del sur. Ha dormido prácticamente en cabañas, en chozas, en lo que duermen los habitantes de la región. Y se ha dedicado a conocer directamente cómo viven las poblaciones negras, especialmente los pueblos mineros de la costa pacífica. Ella se ha recorrido ese sistema, que es un sistema venoso de ríos muy cortos pero muy caudalosos. Ella los ha surcado prácticamente todos. Yo pienso que el trabajo de Nina es pionero en el sentido de que tal vez si uno hace un balance bibliográfico sobre los estudios afrocolombianos, pues habrá textos que por fecha pueden haber aparecido con un poco de anterioridad. No sé, Aquiles Escalante en el año 54 ya había pues publicado una etnografía sobre el Palenque, y el padre Arboleda. Pero más que, digamos, un hito en ese sentido de lo cronológico, aunque también lo es, ¿no?, porque ella es de los inicios de esos estudios, pero más que eso, yo pienso que es la originalidad esa impronta que ella le da a las investigaciones con su noción de huellas de africanía. Yo creo que esa es el aporte fundamental que Nina de Friedemann ha hecho para los estudios afrocolombianos, y no solo para los estudios afrocolombianos, sino para todos los estudios afroamericanos, porque el asunto es que países como Venezuela, como Panamá, como Perú, como Ecuador, donde hubo población negra que llegó, inclusive en la Argentina, donde hoy muchas veces en algunos de los países no es mayoritaria esa población, Nina nos ha permitido como tener una herramienta, digamos, para pensar la posibilidad de que en esas culturas que se reconstruyen en el contexto de la esclavitud americana hay unos destellos, hay unas huellas, como las llama ella, de África. Ahí, Omar. Sí, aquí primero. Esto que está tomando una foto aquí abajo. Pues ha sido una relación de, digamos, en lo que tiene que ver con mi trabajo, de mucha cooperación. Yo quiero, por ejemplo, recordar con mucho cariño, pero con mucho estremecimiento, digamos, la manera como mi hija Nancy, que es ahora una pintora que vive en Nueva York, cómo ella me pudo abrir las puertas, por ejemplo, de pescadores en un sitio en el litoral pacífico donde yo me fui a hacer investigación hace bastantes años. La niña salió a mirar con mucha curiosidad el caserío de pescadores, y tan pronto los niños hijos de los pescadores la vieron, salieron, hablaron con ella, y cuando yo llegué a tratar de establecer una relación
con los pescadores, pues ella ya la tenía establecida, porque ya, pues Nancy ya estaba jugando con los niños, ya, en fin. Pero digo que con estremecimiento, porque también, pues ella jugaba con todos los niños, y un día de estos, en una marea de esas altas por la tarde, estaban varios niños alrededor de un colchón de inflar, que era donde dormíamos. Entonces se habían sentado y la marea vino y se los llevó. Eso fue en Tumaco. La marea se los llevó y ya iban pues casi por debajo del puente, cuando había increíblemente un bogotano que estaba de visita. Unos perros comenzaban a ladrar al oír que las niñas pedían socorro, y el bogotano se lanzó, empujó el colchón y salvó 5 niñas que estaban, ¿no?, que estaban ahí a la vera del mar. Y pues claro, la gran noticia terrible en Tumaco de que afortunadamente no había sucedido nada. Eso por una parte, pero por otra parte, por ejemplo, mi hija Greta, quien ahora es una antropóloga, está en Minneapolis, en fin, también me ayudó mucho, digo yo, en ese campo de establecer las relaciones con las gentes, con quienes uno trabaja, antes de que uno mismo, de que yo misma las estableciera. Y eso pasó en San Andrés. En San Andrés, entonces, en el sitio de Sound Bay, donde yo hice también una investigación, ya había ido yo varias veces, y Greta llegó y estaba jugando con los niños, y los niños ya la querían tanto y era la amiga que llegaba, pues, en fin. Y uno de los niños hizo algo, pero que a mí me pareció muy poético, maravilloso, y le dijo: Greta, ¿y qué quieres que yo te consiga ahora que acabas de llegar de allá, de donde vienes en el avión? Entonces Greta le dijo: yo quiero que me consigas una estrella. Y el niño se lanzó en el mar, pero era un niño de 4 años. Y cuando regresó y le trajo una estrella de mar. Y en el último libro, ahora que yo acabo de publicar, es Nancy, mi hija, quien me hace las ilustraciones. Para el penúltimo libro, que se publicó con la Universidad Javeriana, entonces Bob, nuevamente, mi esposo, me hizo las ilustraciones. Y las ilustraciones del libro Críele, Críele Son, que publiqué con Planeta hace como unos 4 años, me las hizo Nancy. Yo tengo que decir que en este momento es con mi hija Greta con quien consulto los manuscritos, porque es una persona pues que está a punto de recibir su doctorado en antropología, y que tiene un gran juicio, y que de paso pues ha conocido a todos mis colegas queridísimos que han estado aquí en mi casa, o con quienes yo he estado en el terreno. No es un mundo ajeno. El mundo de los antropólogos es para Greta, mi hija, el mundo de los antropólogos es un mundo de carne y hueso, porque cuando están acá, cuando vienen, pues ella no solamente los ha conocido en letras de molde, sino los ha conocido pues con sus propias historias y sus propios malestares y sus propias alegrías, y en fin, ha sido maravilloso.
UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Y cómo hacerle llegar a la gente la información. Entonces siempre pensé que la fotografía sería una buena manera. Pero un día de estos, en un congreso de estos internacionales a los que yo fui en Chicago, me encontré con Margaret Mead y me encontré también con Jean Rouch. Pude hablar con Margaret Mead y Margaret Mead estaba haciendo un programa de antropología urgente, pero visual. A ella siempre le interesó mucho lo visual. Y me preguntó, ¿y ustedes qué están haciendo en Colombia con la antropología visual? Para mí fue como un dardo. Yo dije, pues no, nosotros no estamos haciendo nada, pero lo vamos a comenzar a hacer. E inmediatamente terminó el congreso, me fui, compré una cámara Super 8 y me fui para el Chocó con Hernando Sabogal y con un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional. E hicimos esa película que se llama La Fiesta del Indio en Quibdó. Desde el mismo minuto que uno es antropólogo, desde ese mismo minuto el entrenamiento es que el dato no es solamente el dato oral que uno toma, el dato visual que uno graba en la mente de uno a través de los ojos. Pero no solamente eso, sino uno tiene un reemplazo de los ojos que es la cámara. Entonces siempre tiene uno que tener una cámara, y yo siempre tuve una cámara conmigo, siempre tomé fotografías. Y por supuesto que el conseguirme y el hacer películas fue apenas una expresión más complicada de la etnografía visual. Se trabaja el barro con afán. En 1974 es cuando, después de haber hecho la película de La Fiesta del Indio en Quibdó, y de haber tenido pues muchos problemas técnicos, por supuesto, para mostrarla y qué sé yo, entonces resolvimos con Ronald Duncan que el cine que podríamos hacer, la expresión visual de esos datos que estábamos tomando, no solamente en Villarrica, sino también y los que yo ya había tomado en Barbacoas, deberían hacerse con una mejor tecnología. Y entonces compramos las cámaras de cine que eran Bolex 16 y comenzamos a hacer la película, irnos a la selva y comenzar a hacer la película Ríos de Oro. Pero por supuesto que esto no lo pagaba nadie, esto era de nuestro propio bolsillo. Esto era pues yo digo, la desesperación de la ciencia. Llegamos gente de fuera y escuchamos sus problemas y reclamos. Cuando las gentes de Villarrica, un poblado del norte del Cauca, hablan, se expresan así: necesitamos trabajo para podernos ganar la vida, porque ya nos quitaron la tierra. Necesitamos educación para aprender a conseguir trabajo. Necesitamos agua potable para beber. Una ansiedad tremenda de comunicar. Y entonces eso era lo que nos llevaba a gastar lo poco que teníamos en todas estas maquinarias. Compramos todas las maquinarias y nos fuimos e hicimos la película. Hicimos todo un proceso de confrontación con la propia gente, de mostrarles qué era lo que ellos querían, qué era lo que nosotros habíamos tomado. Pregunté por Nina de Friedemann, alguien me contó, ¿qué está haciendo? Dice, está haciendo una cosa que ella se inventó. ¿Y qué fue lo que se inventó? Entonces es una cosa que ella llama la antropología visual. La caña apabulla, domina. La película de Villarrica sobre los cañeros en el norte del Cauca, entonces traté de aplicar eso del cine antiguo, que era hacer segmentos, por ejemplo, la vida en familia, la vida en la iglesia, la vida en los campos de caña. Entonces cortar
y ponerle letreros. Fue una cosa muy bonita y no solamente eso, sino tratar de implicar a la propia gente en qué es lo que ellos querían que se viera en el cine. Bueno, en esa época yo recuerdo que los únicos que andaban molestando con el cine eran Nina, Hernando Sabogal, y yo que me metía ahí, pero más de cargacables, digamos. Había una moviola muy pequeña, de 16 milímetros, y allí era donde luego editábamos. El señor Garibello nos ayudaba mucho con lo que era la cuestión de sonido. Pero recuerdo que la idea, más o menos en esa época, de lo que era tener un guión, de lo que era tener un concepto, era bastante difusa. Era más bien como que íbamos a la captura de lo que nos encontráramos y ya después pensábamos si eso había que editar. Como decía después Jorge Silva, nosotros primero hacíamos la película y después hacíamos el guión. La horneada dura varias horas. En este trabajo ayuda toda la familia. Mientras esperan la salida del pan, los niños juegan y los adultos charlan. A nosotros nos gustaba más lo de la observación participante, más nos gustaba el participante que lo de la observación. Eso quería decir que nos gustaba ir a los bares, jugar billar, estar con la gente de las comunidades en ese plano como divertido, cotidiano. Y a mí me llamaba mucho la atención de Nina que a las 6 de la mañana, que era cuando nosotros llegábamos de la farra, nos la encontrábamos tomando notas. Y como muy juiciosas y llevando el cuaderno de campo. Y yo creía que en esa época para mí eso no era importante. Con el tiempo me di cuenta que lo importante era eso. Es decir, había que participar, pero también había que tomar notas. Y en ese sentido creo que los trabajos de Nina, si uno lee con detenimiento de dónde ha sacado los datos, las fuentes, de dónde ella escribe y hace sus análisis, sus reflexiones, estoy seguro que siempre tienen un margen de error mínimo. Upa molián hasta Malaga, pégale, en la nalga pégale, 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 pégale, tu papole, pégale, tu papolia, pégale, un salto más, pégale, matata ver, pégale, un santo ver. La relación también en el trabajo de Nina, que toca toda la antropología de la fiesta del Carnaval de Barranquilla. Yo soy de Barranquilla, me he gozado de esa fiesta desde muchacho y ya cuando fui pintor entonces empezaron a salir las danzas en dibujos y hasta buscar verdaderamente un foco detenido casi en la investigación de más de 10 años en los congos, que es la danza, digamos, más importante del carnaval. Entonces Nina hizo un ensayo, incluso tiene una pintura mía sobre los congos y es el cruce mágico prácticamente de dos culturas. Cómo el Congo existe no solamente en Barranquilla, sino en el área del Caribe, más o menos transformada y diferentes caracteres, pero creo que es una danza ritual, mágica, donde hay una convocatoria del jefe, ¿no? Y su asentamiento está por los barrios de Barranquilla como Rebolo, en fin. Y creo que son todos de gente de estrato muy, muy popular. Ritos de apocalipsis han reemplazado los ritos de fertilidad.
Los Congos y sus tradiciones continuarán dando resplandor al horizonte de Barranquilla como la estirpe noble de su carnaval. Mi relación no ha sido, digamos, con la gente que ha hecho cine, pues yo he mirado mucho el cine que ellos han hecho, los he admirado, pero el cine que se ha hecho, digamos, desde lo que es el cine para televisión o el cine pues ese que se hizo en los años 70, fue un cine que no apeló mucho a la antropología. Más bien nosotros los antropólogos mirábamos mucho lo que hacía la gente que comenzaba a hacer cine. Y miramos mucho, por ejemplo, los ingleses que vinieron y miramos los franceses también que vinieron y tratamos de alguna manera de aprender, pero de una manera completamente empírica. Porque si yo pude, por ejemplo, escribir para periódico, pues yo me fui y me tomé un curso en la Universidad Javeriana de comunicación social, en ese tiempo periodismo. Pero tomar, por ejemplo, cursos de cine, yo lo que hice fue trabajar con gente que manejaba cámaras y que en ese tiempo empezaban a hacer los cortos, los pequeños cortos de anuncios para televisión. The life of the village is close-knit. Everyone in Mwangi knows everyone else. And when one of their townsmen dies, all the people come to pay their respects and to console the bereaved family. Life goes on for the hardy farmers who have refused to leave the old village. His mother must still draw water from a nearby well and carry it to the old adobe kitchen. Mi vocación viajera comenzó desde los tiempos del Magdalena y por supuesto la búsqueda dentro de los estudios de gente negra, la búsqueda de los orígenes de la gente negra. Entonces uno de los viajes, o de los viajes, porque he hecho ya varios, más importantes que he tenido, pues es el ir a visitar África. Y visitar África entonces me ha permitido ir a los propios museos africanos e ir a las propias gentes y a las propias comunidades de pescadores y a sitios en donde he encontrado que verdaderamente nosotros aquí en Colombia podemos hablar de que existe una presencia africana. Y que existe una presencia africana no solamente en la música, sino que existe una presencia africana en el gesto, en el movimiento, en la filosofía, en la propia organización social de la gente. El viaje al África, digamos al África negra, fue sumamente importante para mí porque logró hacer una concreción de esa búsqueda tan grande que yo he estado haciendo a través de la teoría y a través de los libros y a través del estudio precisamente de esa contribución africana, no solamente en Colombia y en las Américas. Pero por supuesto que en África yo también estuve en la parte que es de Egipto, en la parte esa tan importante de todas estas civilizaciones, y encontré también la otra razón de comprensión del mundo occidental, de ese mundo occidental que por supuesto que sigue oponiéndose al mundo africano. Entonces encontré la razón de toda la civilización, de toda también la poesía y de toda la joyería y de todo el brillo y de todas las realizaciones tecnológicas que uno puede ver en Egipto, que uno puede ver a lo largo del Nilo.
una mujer como ella, que es una mujer pequeña, frágil, se le ha medido a todas esas trabajos tan grandes para que al fin y al cabo benefician al habitante negro de Colombia. Yo personalmente he podido utilizarla en algunos de mis trabajos lexicográficos sobre palabras africanas. Ella en sus trabajos de antropología, en donde habla de los bailes, de los ritos funerarios, de los instrumentos, tiene muchas palabras africanas. Ella me ha sido muy útil. Los libros de ella me han sido muy útiles, sobre todo los que se refieren a la costa pacífica. La revista de ella, América Negra, que tendrán oportunidad de verla o ya la vieron, ha sido acogida como una de las 2 revistas oficiales de la UNESCO para los temas afroamericanos. Otro de los puntos que a mí me han interesado dentro del ejercicio de mi profesión ha sido la dilucidación de la ética dentro de la profesión y también la relación de la ética profesional con la política. A comienzos de los 70s y a partir de toda la revolución, digamos, que hubo en Francia y que tuvo sus reflejos acá, se comenzaron a discutir aquí en Colombia el papel del científico social, la responsabilidad que él tendría, y no solamente del científico social colombiano, sino del científico europeo y del científico norteamericano que venía a hacer investigación dentro de los grupos principalmente indígenas. Nosotros nos preguntábamos, si los científicos de otros países vienen, ¿qué relación podrían tener ellos con nosotros? ¿Y cuál sería nuestra relación con ellos? Lo que ocurría es que existía un programa de antropología urgente. Y con esa antropología urgente que pretendía salvar los datos, especialmente de los indígenas, para la ciencia, venían grupos pues, de antropólogos de Inglaterra, de Francia, de los Estados Unidos, y yo creo que hasta de Australia vinieron un par. Hicieron sus investigaciones, hacían las investigaciones y se marchaban y no nos dejaban nunca ningún informe. Y además cuando publicaban sus datos, pues los publicaban en sus idiomas respectivos y nosotros no teníamos aquí sino los datos, sino cuando nosotros nos fuéramos a comprar los libros. Es lo que yo más tarde pude resumir en un artículo que se publicó. Lo que se pudo llamar y se ha llamado, se sigue llamando siempre, es la colección de mercancía para utilizarlo dentro de la academia extranjera, pero no para beneficio de nosotros, sino para beneficio de una academia externa a nosotros. Eso es lo que entonces tratamos de discutir en un marco de ética y de ver cómo podríamos nosotros arreglar de alguna manera. To meet our second star, I have to be brought out by an anthropologist called Nina de Friedman. She's lived in his village. It's called a palenque. Palenque, what is a palenque? A palenque is a rebel community. Rebel? It's a rebel community, and a rebel community that began many years ago, something like 400 years ago, when the Spaniards came and brought the slaves from Africa. And so people just didn't want to be slaves. They rebelled and they put fights for 300 years. So this place we're going to is a rebel community formed by people, slaves who broke away from the Spanish? Are descendants from those people. Agualanco! Agualanco! El ejercicio de una moral en la ciencia, el ejercicio de una moral en el ejercicio de una disciplina, tuvo un punto muy álgido en 1979. En 1979, cuando yo trabajaba en el Instituto Colombiano de Antropología y
y en el instituto se estaban haciendo unos trabajos que desde el punto de vista de algunos arqueólogos se consideraron, y así lo comunicaron, que eran unos trabajos que no eran exactamente una restauración de lo que vino a llamarse la ciudad perdida, sino que eran una reconstrucción. Y al hacer reconstrucción pues se hacen modificaciones que no están de acuerdo con la ciencia. Se pensaba que se estaba haciendo demasiado rápido y ellos vinieron y lo informaron en el propio instituto. En el instituto se hizo entonces un rompimiento, yo creo que la ruptura más grande que ha tenido el Instituto Colombiano de Antropología en sus tiempos, y fue en nombre de la ética. Porque mientras por una parte la directora de Colcultura reclamaba una lealtad hacia las personas, por otra parte otro grupo de individuos, de científicos del instituto, pensábamos que la lealtad que uno tiene que tener cuando uno trabaja con el gobierno es con el país, es con la gente, es con la ciencia, es con el arte y no con las personas. Por supuesto que en esos tiempos la lealtad hacia las personas ganó una batalla que nosotros tuvimos y que llevamos hasta el Congreso de la República cuando se discutió el ejercicio profesional de la antropología en términos de la protección del patrimonio cultural, y yo pienso que parte del patrimonio cultural de Colombia pues es la ética. Perdimos unos, por supuesto, perdimos el puesto. A mí personalmente me declararon insubsistente después de haber trabajado 14 años en el Instituto de Antropología, y nunca en la vida pude hacer ningún reclamo frente al país de haber trabajado durante tanto tiempo, porque se consideró que quienes detentaban el poder de la cultura en ese tiempo eran tan poderosos que invadían muchos lugares, hasta los lugares de la propia juridicidad. Por las tardes, los hombres regresan de la caña. Los muchachos, las mujeres y los hombres regresan de la finca o de jornalear en los cultivos de soya. Alrededor de 1975, cuando había tantas discusiones en la universidad sobre la ética y sobre, en fin, todas estas discusiones y políticas y todo en la universidad, yo resolví que quizás sería mucho más provechoso si yo me retirara de la universidad y me apresurara a hacer lo que tantos profesores estábamos reclamando, y es hacer nuestros propios materiales para poder enseñar bien en la universidad. Entonces yo me quedé trabajando medio tiempo con el Instituto de Antropología, y con el Instituto de Antropología me fui a hacer investigación y comencé a emprender la tarea de hacer libros. Pasaron muchos años y cuando yo consideré que ya tenía unos materiales suficientes para precisamente ejercer esa ética que yo pensaba que debería ser una muestra de lo que se puede hacer a lo largo de una vida, y es cumplir con las propuestas que se hacen en torno a lo que debe ser una vida profesoral de proveer sus propios materiales. Entonces me acerqué nuevamente a la universidad para decirle que si tenía la amabilidad de considerar otra vez mi ingreso a la universidad. Eso teniendo en cuenta que Guillermo Páramo hacía unos años que me había dicho: Nina, ¿y por qué no regresas a la universidad? Y yo le he dicho: no, porque todavía no estoy lista. Pero en el minuto que consideré que estaba lista, con libros, con conexiones en el exterior, en fin, con todos los materiales, hice la solicitud a la universidad, y en la universidad me rechazaron. Entonces, y me rechazaron no por parte de la rectoría, sino el rechazo fue por parte del departamento en donde yo consideraba que yo podría hacer una contribución, el departamento de Antropología y el departamento de Historia. Malevaya,